Para comenzar, el profe de educación física trabaja con una teoría de bolsillo. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener conocimientos de una multiplicidad de materias que involucran el aspecto fisiológico, el aspecto anatómico, el aspecto metodológico y otros que de alguna u otra manera van a ir conformando lo que es nuestro trabajo en el ámbito formal y en el ámbito no formal. Dentro de lo que es el entrenamiento personalizado hay ciertas ciencias o ciertas materias que de una u otra manera nos van a apuntalar para poder entender todas y cada una de las problemáticas que se pueden ir suscitando en el entrenamiento deportivo. Para comenzar, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso de cuestiones que ustedes seguramente ya lo vieron en la universidad, en los terciarios o en diferentes cursos. ¿Qué entendemos o qué es la fisiología? Y por ende, ¿qué es la fisiología del ejercicio? ¿Qué entendemos por fisiología? La fisiología es la ciencia que se dedica al estudio del funcionamiento del cuerpo humano. En cuanto a lo que es la fisiología del ejercicio, se refiere al entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano en relación a los diferentes estímulos que de alguna u otra manera nos van haciendo o nos van tratando de realizar adaptaciones a diferentes disciplinas o a diferentes deportes. Dentro de lo que es la fisiología del ejercicio, lo vamos a tomar como una ciencia que trata de adaptar a nuestro organismo a diferentes estímulos. Y esos estímulos, ¿cómo se van a manifestar en las diferentes disciplinas o los deportes? Tenemos dos vías o dos objetivos que son fundamentales. La primera, que es, por sobre todas las cosas, mejorar la calidad de vida. Y el segundo, que es mejorar el rendimiento y, si es posible, el alto rendimiento en aquellas personas que se dedican ya más específicamente a lo que es el deporte de competencia, o también denominado el deporte éxito. ¿Cuáles son las manifestaciones que se pueden dar dentro de lo que es el aspecto motor? O mejor dicho, ¿qué es una adaptación? Una adaptación desde el punto de vista fisiológico engloba ciertas variables a tener en cuenta, que van a ir asociadas ¿con qué? Con el rendimiento, con aspectos metabólicos, con aspectos en cuanto a cualidades que pueden ser la coordinación, la fuerza, la potencia, la velocidad, cuestiones que seguramente ustedes, profesores, lo fueron viendo en toda su etapa de formación durante el profesorado o en la universidad. Esta totalidad de manifestaciones se van a ver de alguna manera englobadas en un proceso muy particular que es la homeostasis, es decir, la relación que hay entre el medio interior y el medio exterior. Para que este proceso homeostático se lleve a cabo, el organismo se debe adaptar, es decir, adecuarse a diferentes necesidades que se manifiestan a partir de ¿qué? De estímulos. Estos estímulos también los podemos clasificar en físicos, emocionales, intelectuales, que tienen como fin ¿qué? Que tienen como fin, de alguna manera, llevar que el individuo pueda adaptarse y sobrevivir a una determinada circunstancia. Tenemos diferentes estructuras o diferentes variables. Dentro de estas vamos a encontrar componentes como son la carga, qué es la fatiga, a qué nos referimos con compensación, con supercompensación, con la recuperación, los diferentes tipos de estímulos. Todos y cada uno de estos elementos o variables, de alguna u otra manera, nos van a permitir producir un desequilibrio en pos de la adquisición de algún tipo de cualidad. ¿Bien? ¿Cómo reacciona el organismo? ¿Y cuáles son los cambios que el mismo produce en la adquisición de algún tipo de cualidad o de algún tipo de destreza? Como dije anteriormente, el profe de educación física trabaja con una serie de teorías del bolsillo, es decir, que el conocimiento de estas ciencias nos van a permitir de una u otra manera ir
afianzando nuestro conocimiento de cómo entrenar a una persona y cuáles son las modificaciones que se van produciendo en el lapso de este entrenamiento. Tenemos diferentes tipos de reacciones que se manifiestan en cuanto a la utilización de una determinada carga. Reacciones que son, al principio, agudas y que son inmediatas, es decir, a un determinado estímulo o un determinado entrenamiento hay una respuesta por parte de mi organismo y por ende existe un desequilibrio homeostático que a posteriori me va a permitir la adquisición de una cualidad que comenzó básica y que se va a transformar en algo un poco más complejo. Cambios crónicos. Estos cambios crónicos son adaptaciones que se realizan de manera periódica. Tenemos un investigador muy conocido que es Seyle, que todo el mundo lo conoce por la ley de Seyle o el síndrome de adaptación general, en la cual él de alguna manera trató de explicar, mejor dicho, cómo los procesos desequilibrantes se van ajustando a los diferentes procesos de adquisición de cualidades y cómo un nuevo estímulo interno se asimila y produce por ende una manifestación que a posteriori me va a producir el incremento de algún tipo de cualidad. Bien, desde este punto de vista podemos partir de habilidades motoras básicas y cómo la suma de cada una de estas van a producir el aumento de alguna capacidad condicionante, que puede ser la fuerza, que puede ser la flexibilidad, la resistencia. Siguiendo con este análisis, podemos decir que hay tres fases a tener en cuenta en todo proceso de adquisición de cualidades. La primera fase es una fase de alarma, es decir, nuestro organismo capta un estímulo y se produce un llamado de atención o un desequilibrio homeostático, al cual lo vamos a denominar con una palabra sencilla que es la alerta. Posteriormente hay una serie de reacciones de diferentes órganos, aparatos y sistemas que van a permitir de una u otra manera poner en alerta a nuestro organismo. Entra en juego otra palabra que es fundamental, que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la suma total de reacciones enzimáticas que se llevan a cabo dentro de la célula. Estas reacciones enzimáticas tienen como fin que proporcionar energía a nuestro organismo para todos los procesos desequilibrantes que a posteriori van a producir una adaptación y una reorganización de todos esos elementos que tratan de alguna manera de captar nuevos estímulos. Este choque de carbono, que pueden ser las grasas, que pueden ser las proteínas, cada uno de estos van a tener funciones específicas dentro de lo que es la captación o la estimulación del cuerpo. Esta degradación va a producir que estos sistemas energéticos, de acuerdo a su intensidad, de acuerdo a su carga, a su tiempo, a su ejecución, sean utilizados de manera correcta e idónea por parte del organismo. Tenemos otra fase en la cual hay un incremento de la actividad cardíaca, de la actividad respiratoria, de la distribución de la sangre, es decir, nuestro cuerpo se manifiesta de una manera ordenada, de una manera gradual, en la cual hay diferentes sistemas que trabajan de manera integrada para tratar de dar respuesta a ese estímulo que de alguna u otra manera está produciendo un desequilibrio dentro de nuestro organismo. Tenemos otra fase, que es esa fase de resistencia, es decir, hay un choque catabólico. Nuestro organismo trata de alguna manera de defenderse hacia ese estímulo que al principio es desequilibrante. Por ende, los diferentes sistemas, en cuanto a lo que son los sustratos energéticos, en cuanto a lo que es la conservación de agua, de alguna u otra manera tratan de producir un equilibrio homeostático. Y ese equilibrio en relación con todos y cada uno de los órganos, aparatos y sistemas que conforman nuestro organismo. Por ende, haciendo un pequeño resumen, hay una adaptación
hay un fortalecimiento y por ende va a haber una supercompensación. ¿A qué denominamos la supercompensación? Lo denominamos a aquel proceso en el cual nuestro organismo ya se adaptó a un determinado estímulo. ¿Bien? Y por ende hay un fortalecimiento. Pero para que se produzca ese fortalecimiento tiene que haber una sustitución de todos aquellos elementos que fueron de alguna manera desgastados. Volviendo a lo que es el metabolismo. Acuérdense, era la suma total de reacciones enzimáticas que se llevan a cabo dentro de la célula y que tienen como objetivo ¿qué? Tomar elementos del entorno para que puedan ser utilizados por el organismo. La vida es un gasto incesante de materia y energía. El principal papel de los alimentos es reparar dicha pérdida y por ende producir una nueva recarga de energía que pueda ser utilizada por el organismo para todas las funciones biológicas. Cuando hablo de funciones biológicas, me refiero a cualidades como pueden ser caminar, correr, saltar, trotar, que son cualidades o habilidades motoras básicas, pero que también necesitan de estos precursores energéticos para poder realizarla. Aparte de la respiración, el funcionamiento del corazón, de todo y cada uno de los órganos, es decir, nuestro cuerpo se manifiesta de una manera global y necesitamos de la energía como un mecanismo esencial para poder vivir. En todo proceso de adquisición de destrezas tenemos diferentes etapas. Hay una etapa de choque, como dijimos hace rato, hay una etapa de estimulación y hay una etapa de agotamiento de la energía. Esa energía, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de los precursores que son los alimentos. Cuando existe un desequilibrio que ya escapa a lo que es el proceso homeostático y de alguna u otra manera no lo puede controlar, nos puede llevar ya a un desequilibrio que puede ser un poquito, o puede ser, mejor dicho, mucho más grave y que puede producir, en algunos casos, la enfermedad y en otros, mucho más severos, que nos puede llevar a la muerte. Por eso es muy importante saber cuáles son los límites que puede tener mi cuerpo en cuanto a la captación de un estímulo. En este caso, hay que tener en cuenta la biotipología, la morfología, el sexo, la edad, el tipo de deporte o el tipo de disciplina que yo estoy practicando para que de alguna u otra manera podamos planificar de manera ordenada, coherente, flexible y graduable y teniendo en cuenta las características personales de nuestro atleta. El profe de educación física trabaja con una teoría del bolsillo en cuanto a lo que es el entrenamiento. Conocimiento de cómo funciona nuestro organismo desde el punto de vista fisiológico. Conocimiento de cómo se manifiesta mi organismo con la captación de un estímulo en la cual en la práctica deportiva constantemente nos vemos bombardeados con estímulos tanto internos como externos y cómo mi cuerpo se manifiesta a esos estímulos. En cuanto a lo que es la fisiología, la anatomía, fisiología del ejercicio y cómo estas tres ciencias de una u otra manera se encastran para poder incrementar algún tipo de cualidad. Y un poquito más abajo, cómo el entrenamiento va relacionado con estas tres ciencias para poder de una manera dar respuesta a lo que son las diferentes cualidades que se ponen de manifiesto en toda y cada una de las disciplinas.